Somos la bandera, el canto, la emoción. Bueno, estamos con Juan José Buscalia, comentarista y presentador de la cadena internacional Fox Sports. Bienvenido a Señal Radiónica, ¿cómo se encuentra? Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Y un saludo para toda la gente que te sigue a través de la señal. Juanjo, ¿ha conocido usted casos de deportistas y de experiencias a través del deporte que hayan cambiado vidas, que de pronto hayan enderezado el camino y que hayan comenzado por malos pasos y que gracias al deporte se hayan podido consolidar como buenas personas? Bueno, mira, el futbolista profesional, por lo general, y ya sin citar un caso especialmente, sino la generalidad, son chicos que vienen de lugares con recursos realmente muy bajos, muchas veces intelectualmente poco formados, y que ellos mismos te dicen: si no hubiera sido por el deporte, hoy yo estaría delinquiendo o estaría como la mayoría de mis amigos muertos. El otro día Carlos Tevez, en una entrevista que dio para la televisión argentina, no sé si se llegó a ver en Colombia, me parece que no, él desde Turín decía que, bueno, él surgió y él nació y se crió y se formó en Fuerte Apache, y que le preguntaban si volvía a su barrio, el periodista, ¿no?, que lo entrevistaba, Luis Ventura, y él decía: la verdad que no vuelvo porque no tengo a quién ir a ver, están todos muertos o están todos presos, por la droga, por la delincuencia, y él decía: a mí me salvó el deporte. Y él es un claro ejemplo, no solamente que le salvó la vida el deporte, sino que también él hoy es un chico preparado dentro de sus posibilidades, mucho más instruido a partir del deporte y de su vida social, del roce que le ha dado el fútbol y ser un jugador súper profesional, más allá de que no va a estar en el Mundial, y también es uno de los temas de los que más se habla en la Argentina hoy por hoy, como Carlos Tevez no va a estar en el Mundial, que sin duda es uno de los exponentes más importantes que tiene el deporte argentino, y todo lo que ha logrado, desde preservar su vida hasta hacerla mucho mejor y ser intelectualmente más preparado, lo ha logrado a partir de los valores que le ha transferido el deporte. Juanjo, la importancia de distintas expresiones artísticas como la literatura, la música en el deporte, y también en aquellos practicantes al mismo que obviamente buscan y ven en la literatura, la música también como opciones de vida saludables para tratar de escapar de las malas compañías y de los malos ratos. Mira, hace unos años en la Argentina hubo una iniciativa de la Asociación del Fútbol Argentino, que lo que hacía era acercar la literatura de deporte, que está muy de moda, la literatura futbolística, a los hinchas. Y entonces se entregaban unos librillos en donde había 3 o 4 cuentos en cada uno de distintos autores realmente populares, pero muy capacitados, en la que hablaban y contaban sus experiencias de la literatura con el deporte, y había cuentos, y había pequeños espacios para las biografías de estos autores. Y me acuerdo que esto lo repartieron durante un año entero, 2 campeonatos, acá tenemos campeonato a cada semestre, bueno, como también en Colombia, y se le repartía a los hinchas. Fue una inversión importante, pero parecía que terminaba cayendo en manos de nadie, y parecía que el dinero, inclusive hubo muchas críticas, porque parecía que el dinero caía en manos de nadie. Y hace 6 meses, me encontré con un hincha en un estadio, que me conoció por mi trabajo público y me dice: ¿sabés que yo desde que un partido en la cancha de Chacarita, en ese momento Chacarita estaba en primera división, a mí me entregaron un libro y lo estuvo comentando conmigo, a partir de ahí me hice un fanático de lo que es primero la literatura popular, la literatura ligada al deporte, y hoy por hoy no puedo estar sin leer? Digo, casos como ese debe haber miles, porque durante un año se entregaron libros y libros y libros y revistas de deporte, y esa literatura deportiva que en su momento parecía que era tirar la plata a la basura, con que un solo de esos hinchas se haya volcado a la literatura y de esa manera rescatar también valores, rescatar aportes intelectuales, me parece que ya es un trabajo cumplido. Y yo sé que como él debe haber unos cuantos. Me parece que nunca es tarde para empezar a generar conciencia de la importancia de instruirnos, de prepararnos y de utilizar el deporte como el evento difusor de valores que no solamente tienen que ver con el deporte, sino que también tienen que ver con la vida en general. Juanjo, un deportista que usted admire, que usted tenga presente, que pueda decir usted: este es un caso de éxito rotundo, un deportista que usted en lo personal admire y que obviamente pueda estarse plenamente identificado con esta campaña que desde acá estamos promoviendo. Todos tenemos la necesidad, todos cuando salimos a
participar de cualquier actividad lúdica, ya no solamente ligada al deporte, sino cuando jugamos un partido de barajas, de lo que fuere, siempre queremos ganar. El tema es aprender que no hay que ganar a cualquier precio, ¿no? Aprender que ante todo el rival no es un enemigo, sino que el rival es eso, es solamente un rival que también con buenas armas busca la victoria. A ver, me parece que en ese sentido en Europa están por delante nuestro. Me parece que en Europa han dado sobradas muestras de que están en la vanguardia de algo que necesitamos de una vez por todas empezar a absorber nosotros los sudamericanos. Rápidamente un ejemplo de un deportista que ante todo impone la caballerosidad, el respeto, los valores, y un número uno auténtico como es Roger Federer. Para mí Roger Federer es el emblema del caballero, del hombre que, aunque se esté jugando la final de un Grand Slam y la pelota suya va afuera, y aunque el árbitro no lo haya dado como mala, él va a ser el primero que lo va a marcar. Digo, ganar por méritos propios, sino por errores de un tercero. Es el primero que a mí se me ocurre y se me viene a la mente como el hombre más cristalino y más digno de ser emblema de una campaña como esta. Juanjo, así como el joven latinoamericano tiende a veces a ser muy innovador, también a veces se tiende a copiar cosas que no son viables para la cultura en la cual vivimos. ¿En qué momento cree usted que se empezaron a copiar estas costumbres un tanto negativas que trajeron los hooligans o los ultras de Europa a nuestro continente, y por qué a veces esto se desborda y se pierde el control de ello? Yo creo que no está copiado de Europa, ¿eh? Me parece que son dos fenómenos diferentes. Lamentablemente los argentinos hemos sido pioneros en esto de generar violencia alrededor del fútbol. Es algo que tiene que ver mucho en su génesis, en su concepción con la fuerza política. Me remonto al año 1958, Mundial de Suecia. En ese momento estaba la segunda presidencia de Perón en la Argentina, con mucha gente que era disidente, que no estaba de acuerdo y que estaba exiliada en Europa, y que encontraron en el Mundial de Suecia la posibilidad de manifestar su descontento, ya que en la Argentina no podían hacerlo porque eran perseguidos. Alertado de esta situación, Perón lo que hizo fue mandar desde la Argentina hinchas afines a sus intereses políticos, y que lo que hicieran fuera en Suecia combatir a los que iban a mostrar una versión de descontento hacia Perón. A partir de ahí, y sin quererlo, sin saber el daño que se estaba haciendo, Perón le dio el puntapié inicial a los barra bravas en la Argentina. A partir de allí empezaron a poblar las canchas hinchas que tenían intereses más allá de solamente alentar a su equipo, sino que había intereses políticos. Cuando la política y el deporte se juntan de esta manera y unen fuerzas para perseguir un interés que por otra parte nadie te lo declara, porque detrás de la pasión futbolística se esconden un montón de otros intereses, ahí es cuando es realmente muy difícil combatirlos. Por eso digo que para mí tiene una concepción totalmente diferente a la de Europa, en la que por ahí los hinchas lo que hacen es defender el honor de una ciudad, los hooligans defienden el honor de su equipo, pero no tienen relación política. En nuestro continente, en la Argentina, la violencia va de la mano con otro fenómeno que es los favores políticos, los grupos mafiosos, organizados a gran escala, y por eso entiendo que es muy difícil desarticularlos. Y sé que en Colombia hay muchos casos de fenómenos que son muy parecidos a los de la Argentina. Lamentablemente hay mucha relación entre las barras de la Argentina, de Colombia y de toda Sudamérica, porque me hago cargo de lo que somos. En Argentina, lamentablemente, hemos sido pioneros en esto de generar violencia alrededor del fútbol. ¿Y cuál es el papel de los medios de comunicación, el rol que tenemos nosotros frente a este fenómeno? Es muy difícil. Es muy difícil porque uno se prepara para ser periodista y no para ser un Quijote, ¿no? Muchas veces ser periodista es denunciar ese tipo de cosas. Es muy difícil la convivencia con los violentos. Me parece que las responsabilidades, todos tenemos cuota aparte. Creo que nosotros no apañarlos, no ponderar su trabajo de violentos, pero tampoco nosotros podemos ser los paladines de la justicia, porque tampoco me parece que es el rol del periodista. Sí que tiene que haber un trabajo mancomunado entre la fuerza política, entre la dirigencia deportiva, que pueda solucionar el problema de la violencia y los barra bravas en fútbol.
¿Qué tanto puede aportarle o cuál puede llegar a ser el papel, Juanjo, del hincha tradicional, el hincha raso, el que va al estadio desde hace décadas, con aquel hincha nuevo que está lejos de apoyar los colores, sino que va obviamente a hacer otro tipo de cosas y de comportamientos a la cancha? Lo que pasa que para mí el Barra Brava no es hincha. Yo creo que en ello se ha avanzado, en generar una conciencia alrededor de que antes se creía que los Barra Brava, por lo menos en la Argentina, se decía, no, la Barra Brava son tipos más fanáticos. No, no son más fanáticos, y ahí sí creo que ellos hemos avanzado. Poder marcar como delincuentes a los que verdaderamente son delincuentes. Después denunciar o no, ya es un poco más complicado, porque ya te digo, me parece que no siempre tiene por qué ser función del periodista, porque tiene que haber gente que no lo hace, no, o no debería hacerlo, pero mira para otro lado y se hacen los distraídos y generan negocios con ellos también a partir de la violencia. Pero sí que para mí no son hinchas, para mí son delincuentes que muchas veces no les importa en la mayoría de los casos el club del cual ellos son, entre comillas, hinchas, sino que ellos son barra bravas que van detrás de intereses, que van detrás de poder económico, que van detrás de la venta de drogas, de custodia de los estadios, de tráfico de influencias. Para mí no son hinchas, para mí son delincuentes que lo que encuentran es un campo de acción lo suficientemente desprotegido, a propósito, desprotegido sexual, como para ellos poder delinquir y generar su propio negocio. En muchos casos hay connivencia de la clase política y de la clase dirigencial en el fútbol con esta clase de violentos, de barra bravas, de delincuentes. Entonces, en la medida que hay negocios en común, que hay barra bravas que manejan pases de los jugadores, en Argentina el 50% de muchos de los clubes de primera división, el 50% de las inferiores son manejados por los barra bravas. Y esos barra bravas lo que hacen es ser socios de los propios dirigentes. Entonces, los dirigentes generan una zona gris de la cual ellos también se enriquecen y con la cual ellos mismos lucran. Esa zona gris, la excusa es, no, lo manejan los barra bravas. Los mismos socios de los barra bravas son en muchos casos los dirigentes. Entonces, es un caso realmente muy complejo, que en la medida que no se involucren quienes están generando negocio con ellos, es muy difícil pedir al periodismo que sea quien se enmascare un montón de cosas que todos sabemos que ocurren en el fútbol argentino. Bueno, Juanjo, pues muchísimas gracias por estar acá con nosotros en Señal Radiónica. Muy valioso el aporte, como siempre, que usted nos entrega para tratar de recuperar los buenos valores a través del deporte con esta campaña Sí se juega. Y pues obviamente para despedirnos ya un mensaje para todos los oyentes de Señal Radiónica y obviamente demostrarles que el deporte es una herramienta de juego limpio. Acercarse al deporte no solamente es una decisión que nos va a hacer sentir mejor físicamente, sino que nos va a sentir mucho más saludables mentalmente, va a ser mejor nuestra vida y nunca es tarde para dedicarse al deporte y para apostar a una vida sana. Porque así sí se juega. Abrazo grande. Abrazo, chau, chau. Porque si cerramos los ojos y repasamos nuestros recuerdos, nos damos cuenta que actuar con respeto nos hace grandes. Porque así sí se juega.